Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDET. En esta ocasión vamos a realizar una clase teórica sobre enlaces y reacciones en el plano dentro de lo que es el campo de la resistencia de materiales. Es una temática que da pie a una serie de cursos posteriores y de vídeos de tutoriales donde haremos ejemplos prácticos, pero algo que parece que lía un poco a los estudiantes cuando se introducen en esta materia, y es importante que estas clases, que además es un fundamento físico fundamental que da pie a toda la resistencia de materiales y a los efectos de construcción, pues estén claros desde el principio. Bueno, lo primero es saber qué es una estructura, o bueno, un grupo de cuerpos que se unen entre sí, que soportan una serie de cargas cuando se les somete a diferentes efectos y que en principio están distribuidos de tal forma que están dedicados a que no exista movimiento relativo ni de su conjunto una vez que se les somete a esta distribución de cargas. Todo lo demás, aparte de su deformación elástica, pues los convierten en estructuras peligrosas o en estructuras que han sido diseñadas para tal fin, pero ya no son estructuras como tales, sino mecanismos. En el caso de las cargas, bueno, pues son fuerzas que se aplican directamente a los cuerpos y que son capaces de provocar o movimientos o deformaciones. ¿Qué diferencia hay entre esto? Bueno, pues si yo cojo una patineta y le aplico una fuerza, como está diseñada para poder desplazarse si se la aplico en el plano paralelo a su plano de deslizamiento, pues en ese caso estaríamos provocando un movimiento. Si yo cojo una estructura y le aplico una fuerza de compresión, en los dos extremos, lo que voy a provocar es una deformación de compresión, voy a cortar su longitud, pero no voy a desplazar la estructura. Esa es la diferencia entre los movimientos y las deformaciones. Con respecto a los mecanismos, bueno, pues las deformaciones, cuando tratamos de elementos elásticos, son extremadamente pequeñas. Hablamos de que una deformación de 1 milímetro es una deformación tremenda para la mayoría de las estructuras. Entonces, incluso para alargamientos, por ejemplo, debido a factores de incremento de temperatura, para alargamientos debido incluso a fallos de montaje, pues los milímetros deben de ser muy poquitos y eso ya provoca serias complicaciones en la estructura. Sin embargo, podemos tener casos en los que las deformaciones, cuando se las apliquemos a nuestra estructura, pues sean muy visibles. En ese caso ya no se trata de una estructura, se trata de un mecanismo. Y si en origen se trataba de una estructura, es porque por un fallo, ya sea de diseño, de ejecución, de montaje, de lo que sea, se acaba de convertir en un mecanismo y hay que estudiarla de una nueva forma. Los enlaces, bueno, pues son elementos que impiden de alguna forma, ya sea total o parcialmente, los movimientos relativos que puede haber en parte de la estructura. En principio pueden ser planos, pueden ser espaciales, dependiendo de cómo estudiamos la estructura. Si estoy estudiando un pórtico, serán planos. Si estoy estudiando una estructura tridimensional, dentro de, por ejemplo, lo que es una techumbre metálica, pues estaríamos hablando ya de estructura de deformación. Estamos hablando, por ejemplo, de una torre, por ejemplo, para soportar tendido eléctrico, pues estaríamos hablando perfectamente de una estructura tridimensional. ¿Cuáles son esos apoyos, esos enlaces que podemos encontrar de forma más usual? Bueno, pues tenemos dos tipos, los que son externos y los internos. En el caso, por ejemplo, del apoyo móvil, solamente lo vamos a encontrar en el externo. Es un enlace simple, provoca una coacción, que es un impedimento al movimiento, permitiendo todo lo demás. En el plano, pues serían 3 los posibles movimientos, 2 ejes perpendiculares de desplazamiento más un giro. En este caso, lo que impide es uno de los desplazamientos longitudinales, permitiendo su desplazamiento perpendicular, así como los giros. Permite entonces la rotación con respecto al punto de contacto y lo que impide el movimiento en la dirección perpendicular al plano de deslizamiento. En la imagen podéis ver cómo un elemento como este, perfectamente, que puede ser, por ejemplo, el apoyo de una plataforma elevadora, pues podría permitir lo que es el traslado longitudinal de toda la estructura, permite la rotación, por eso permite la elevación y la bajada de la plataforma, pero impediría que esa rueda subiera o bajara en su plano vertical. Con respecto a la forma de combinar elementos, bueno, pues si los combinamos, por ejemplo, de forma que las líneas de acción de los elementos fueran concurrentes, se podía provocar un giro en torno al punto de concurrencia. Si estuviéramos hablando de que las líneas son paralelas, todas las líneas de acción, pues podríamos hablar de un desplazamiento, sea lo que pasaría, por ejemplo, en una patineta con sus 4 ruedas. Por ejemplo, si tenemos 4 ruedas sobre el patín, las 4 ruedas hacen reacciones verticales, siendo todas paralelas. Por eso permite el desplazamiento de toda la patineta, pero no permite, por ejemplo, que se hunda en el terreno ni que salte. Con respecto a elementos no concurrentes, bueno, pues impedirían tanto el giro como la traslación, porque ya estaríamos hablando de que ya no se comportaría como un enlace de un apoyo simple. ¿Qué pasa con el apoyo plano? Bueno, pues este es un enlace doble, tiene dos coacciones.
no puede ni desplazarse longitudinalmente ni verticalmente, o sea, no permite ninguno de los desplazamientos. Sin embargo, está articulado y por lo tanto permite un giro. Es un caso como este. Cuando este está atornillado a alguna superficie, pues impediría la traslación vertical y la horizontal, pero sí permitiría que girara con respecto a este eje que utilizaría como charnela, como bisagra de giro. ¿Forma de trabajar? Bueno, pues los dos elementos que provocan la reacción forman una fuerza resultante. Esta fuerza resultante tiene una dirección y tiene un módulo. Es la reacción resultante proyectada, la que tenemos sobre el Rx y sobre el Ri, pero permite lo que es el giro en torno a un punto O. Aunque tenga la reacción, sí permite el giro. Si lo tenemos, por ejemplo, combinada con un apoyo simple, de tal manera que la superficie perpendicular de desplazamiento, esa línea de acción pasa por el elemento del punto, pues permitiría igualmente lo que es un giro en torno al punto O. La figura no se enteraría de que está este elemento actuando en el otro extremo de la línea de acción de la fuerza resultante. Pero si no ocurre esa coincidencia en la línea de acción, pues entonces no podría girar. Y por lo tanto, como no puede girar y tampoco puede desplazarse, el movimiento quedaría bloqueado. En el caso del apoyo fijo, sí se puede estudiar una situación de coacción interna, que sería cuando tenemos la articulación o un nudo dentro de nuestra estructura bidimensional. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería un nudo, varios de ellos, dentro de una estructura, que en este caso, por ejemplo, de una herramienta. Bueno, pues cuando tuviéramos, por ejemplo, una estructura y yo cortara el nudo, en este caso es un nudo al que acometen 3 barras, si yo cortara las barras cerca del nudo en estos 3 casos, pues lo que tendría sería una articulación, un nudo interno, que también tiene unas peculiaridades, y es que a cada barra le quita 2 grados de libertad. Sin embargo, el eje articulado, el propio nudo, sí conserva la capacidad de desplazarse en sus 2 ejes. Tiene 2 traslaciones permitidas. Con lo cual, las coacciones de una articulación se pueden expresar matemáticamente como 2 por n-1, siendo n el número de barras que acometen al nudo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que por el principio de igualdad de acción y reacción, lo que ocurre es que por cada una de las acciones que tenga la barra sobre el nudo ejerce una reacción igual y opuesta sobre la barra. Entonces, ¿qué ocurre? Que para el nudo que estamos estudiando solamente existirán 2 por n-1 ecuaciones de equilibrio que sean linealmente independientes. Todas las demás van a ser combinación lineal de alguna de las anteriores. Con respecto al empotramiento, bueno, pues el caso de mayor bloqueo posible. Tenemos un enlace triple, son 3 coacciones, no puede trasladarse, no puede girar. Es el caso típico de donde tenemos una barra embutida, por ejemplo, en el suelo. Aquí lo que tenemos es que todas las barras que provocan un giro en un momento determinado, por supuesto, están impedidos lo que es el desplazamiento, tanto horizontal como vertical, pero tampoco se permite el giro. ¿Por qué? Bueno, pues se impide el giro porque lo que es el tipo de anclaje que tiene la barra impide que partamos de un desplazamiento distinto de cero en el origen, que sería lo que es un desplazamiento de giro. Aquí, en este caso, lo que tenemos es que todas las cargas que provoquen un momento, porque existan a una distancia del núcleo, se pueden trasladar hasta el plano de la base y entonces se configuraría una reacción componente de la Rx y la Ri más un momento que es el correspondiente a trasladar a la base la fuerza que estaba situada a una altura desde su núcleo de la base. Ahí tenemos el ejemplo, tendríamos nuestra Rx, nuestra Ri, ambas combinadas nos darían la fuerza resultante y tendríamos un momento aplicado. Con respecto al empotramiento cuando actúa dentro, en el interior de una estructura, como un enlace interno, tendríamos lo que se llama un nudo rígido. En el caso anterior era un nudo articulado, en este caso un nudo rígido, que impide totalmente el movimiento. Sería el equivalente a tener 3 barras soldadas, por ejemplo, con una cartela. En este caso, si yo tengo nuestra barra y cortamos cerca de nuestro nudo rígido, pues tendríamos algo parecido a esto. Si cortamos el nudo, pues tendríamos en cada uno de los puntos de corte con el nudo, tendríamos nuestro esfuerzo axial, tendríamos nuestro momento y tendríamos nuestro esfuerzo cortante, tanto para el nudo A como para el B como para el C. En el caso concreto de la barra que hemos arrancado del nudo, de la porción del nudo A, tendríamos los esfuerzos opuestos. NA, aquí tendríamos la NA, en el MEA que tendríamos aquí, tendríamos el esfuerzo opuesto para hacer lo que es el equilibrio final cuando lo juntáramos, teniendo en cuenta que aquí entre estos dos elementos no puede existir un valor distinto, en el sentido de que lo único que nosotros podemos acoplar, si tenemos por ejemplo aquí que este saliente y este saliente, cuando lo unamos, tenemos lo que es una carga que fluye a través de la barra hacia el nudo.
el momento ocurre algo parecido. Existe lo que es una complementación entre el momento que hay en el nudo y el momento que hay en la barra. Con respecto al esfuerzo cortante, aquí sí se produce lo que es el esfuerzo de cizalla, que existe justo en el punto donde entronca el nudo con la barra. Bien, pues el nudo rígido ejerce 3 coacciones, axil, cortante y momento, y suprime 3 grados de libertad de cada una. Sin embargo, el nudo en sí, como ocurría con el nudo articulado, conserva sus 3 grados de libertad. En el caso del nudo articulado eran 2, aquí son 3. Las 2 traslaciones y el giro. En el caso anterior, solamente 2 traslaciones. Bien, número de coacciones totales internas. En el caso anterior era 2 por n-1. Aquí, como tenemos 3 coacciones eliminadas, sería 3 por n-1. Con respecto al principio de igualdad, exactamente igual que antes. Al tener una acción y reacción entre cada uno de los puntos de la barra y el nudo, que devuelve el esfuerzo que recibe de la barra, lo que tenemos son solamente 3 por n-1 ecuaciones linealmente independientes actuando. Cualquier otra ecuación que pudiéramos plantear será siempre una ecuación, una combinación lineal de alguna de las anteriores. Enlaces simples, en el caso de la biela, que es el último caso que vamos a estudiar, pues tendríamos una coacción. ¿Qué impide? Pues solamente la traslación en la dirección del eje de la barra. En el caso de la biela es como si fuera el equivalente a una cuerda, solamente que la cuerda solamente no funciona cuando estamos trabajando a tracción y la biela nos permite trabajar tanto a tracción como a compresión. En este caso, la reacción estaría siempre sometida al eje recto de nuestra biela y estaría articulado tanto en el extremo inferior como en el extremo que une a la pieza que estamos trabajando. Con respecto a la composición que tenemos, bueno, pues se impide la traslación, pero se permite el giro, porque la línea de acción de las dos bielas son concurrentes en el punto O. Así que se comportaría como si fuera una barra, un apoyo fijo en ese nudo O que impide la traslación horizontal y vertical, pero permite su giro. Con respecto a que no se crucen, pues ya tenemos el caso de un empotramiento. Aquí no hay giro y aquí tampoco hay traslación. En el caso de que las 3 barras coincidiesen, se volvería a dar la misma situación anterior. No se puede trasladar, pero volvería a poder permitirse el giro. En el caso de que las 3 fueran paralelas, las 3 líneas de acción, se puede trasladar, aunque no podría girar, porque se impediría al no coincidir, no concurrir todos los ejes de las barras en un mismo punto del sólido. Bien, pues hasta aquí este primer caso que vamos a estudiar sobre enlace y reacción en el plano. El siguiente vídeo lo vamos a realizar sobre enlace y reacciones en el espacio. Y luego haremos una serie de vídeos de ejemplos para que podáis ver cómo se manejan estas ecuaciones. Bien, pues solamente me queda recordarte que en la página principal fdet.es puedes encontrar esta y otros problemas resueltos que te ayudarán en tu estudio. Y recordarte que puedes visitar nuestro blog fdetonline.com, donde nosotros y otros colaboradores pues van subiendo contenidos que te resultarán interesantes. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.